Amistad de Puebla presenta Muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos a comenzar esta enseñanza, Salvos por Cristo, en nuestra segunda oportunidad. Les voy a pedir que se pongan en pie. También a los que nos están viendo a través de la televisión, a través de Expande TV, también usted tenga la amabilidad de ponerse de pie. Vamos a dar gracias al Señor y después estar atento a todo lo que es esta enseñanza. En verdad son pepitas de oro, es en verdad la palabra del Señor en toda su expresión, para que podamos entender mucho mejor el plan de Dios para nuestra propia vida. Así que vamos a dar gracias. Señor, gracias por la oportunidad. Es una oportunidad. No es simplemente venir y cumplir y a ver qué pasa, a ver qué sucede. Es una oportunidad que nos estás dando para poder conocerte más a ti. Porque sabiendo esto, que el conocerte a ti nos hace mucho más parecernos a ti. Queremos ser como tú eres aquí en la tierra. Gracias, Señor, por esta oportunidad y este tiempo que pasaremos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar, por favor. Estamos en esta enseñanza, este nuevo curso que se llama Salvos por Cristo. Estamos en el capítulo número 1, que lo empezamos a estudiar la semana pasada, y este se llama la caída del hombre. ¿Cómo es que el hombre perdió lo que tenía en un principio con respecto a su creador? El hombre fue creado por Dios, ya lo leímos, a su imagen. A imagen de Dios los creó, dice la Biblia, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Y ellos tenían una relación muy especial con Dios y pues sabemos todo lo que sucedió. Y estamos precisamente analizando estos puntos y nos quedamos precisamente en la página número 17 de su libro, que es más o menos la mitad del primer capítulo que estamos estudiando. Y dice aquí, hay una lectura bíblica que está en color sepia, que es diferente a la lectura que hay en color negro. En Génesis 1:28 dice la escritura: y los bendijo, desde luego Dios, con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Estas son las instrucciones que Dios le dio. Estamos leyendo de la versión que utilizó el autor de este libro, en la versión de, ¿cómo se llama? Ahora mismo les digo, de la Nueva Versión Internacional. Y aquí menciona que el Señor les bendijo y les dijo tres cosas: multiplíquense, sean fructíferos y llenen la tierra. Y Dios había dado entonces la bendición al hombre. Y en ese entonces, evidentemente, no había enfermedad, no había muerte, no había nada que impidiera que el ser humano alcanzara todo su potencial. El plan de Dios para este momento sigue siendo el mismo. Él desea que usted y yo, como personas aquí en la tierra, alcancemos todo nuestro potencial, pero bajo su bendición, no fuera de su bendición. Por eso dice que Él les bendijo
Y una vez que les había bendecido, les dijo entonces: fructifiquen, multiplíquense y sean fructíferos, llenen la tierra. Era una bendición de parte de Dios. Y les dio una comisión. La comisión era que debían, como dice aquí, someterla o sojuzgar la tierra, señorear sobre todo lo que Dios había creado. Entonces ellos tenían de parte de Dios todas las características en su propio ser, hecho a imagen y semejanza de Dios, para la encomienda, para la labor que Dios les había dado. Y entonces así tenía que ser. Entonces dice aquí, en esta parte también subrayada, el autor Andy Stanley menciona esto: en el principio había más belleza de lo que el hombre podría absorber. En el principio había más alimento del que podría ser consumido. En el principio había propósito. Había un propósito muy claro en la vida. En el principio había intimidad libre de duda y de sospecha con respecto a Dios. En el principio había amistad ininterrumpida entre Dios y la humanidad. En el principio había libertad para decidir. Dios confió totalmente a Adán y a Eva su creación. Esto lo menciona un autor de libros muy renombrado, Andy Stanley. Y es la realidad. En el principio todo era perfecto. Pero en medio de esto, el hombre en el paraíso, que era una persona que tenía comunión con Dios, que se mantenía cercano a Él todo el tiempo, Dios le da una advertencia. Y dice aquí en Génesis 2:16 y 17: puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿De cuántos? Todos, todos, todos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, Dios puso en todo esto un solo mandamiento, un parámetro específico, nada más, ninguna otra cosa más que esto. Y lo que era prácticamente era algo para que el hombre pudiera entender quién es Dios, el creador, y quién es la criatura creada por Dios. Entender la autoridad del creador con respecto a la criatura hecha por Dios. Y no le puso muchas condiciones, solamente puso un solo parámetro. Y eso es lo único que tenía que hacer para rendir cuentas a una autoridad. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, hijos, trabajadores, padres, esposo, esposa, rinden cuentas a alguien? A ver, levante la mano. O sea, ¿los demás se manejan solitos? Pues le quiero decir que no. Usted le tiene que rendir cuentas a alguien, a su patrón, a su profesor, a su mamá, a su papá, en fin, tiene que rendir cuentas. El hombre está creado así, no puede vivir nada más porque sí. Hay un parámetro específico que se tiene que respetar. En este caso, nada más era el respetar este parámetro. Y entonces, ese era el único límite. Pero ¿sabe qué? El árbol prohibido, cuando el Señor dice no comas de él, lo que significaba es protección. Los que no levantaron su mano, yo no sé si por alguna causa, ¿verdad?, están sin protección. ¿Me entiende? Porque cuando estamos bajo una autoridad y sometidos a esa autoridad voluntariamente unos a otros, estamos siendo
protegidos. Protegidos. Era una protección para su propia vida. Mire, es como cuando se nos hace un señalamiento. Vamos a decir, en una carretera hay una señal en donde dice así, hay una señal así que termina en una flecha. ¿Qué quiere decir? Que hay una curva adelante, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El señalamiento. ¿Qué pasa si tú no le haces caso a ese señalamiento? Y te sigues de filo a toda velocidad. ¿Qué sucede? Pues te matas, ¿verdad? Está puesto para tu protección. No lo pusieron porque ahora lo hago para que de veras te amueles, ¿verdad? Ahora para que no. De igual manera, Dios puso este parámetro, este mandamiento, este límite para nuestra protección. Si tú haces esto, vas a estar protegido siempre. Entonces, en ese tiempo, mientras el hombre estuvo caminando bajo esta protección, pues no había condenación, no había culpabilidad, no había nada. Lo que había es paz, paz en todo tiempo. Entonces, los requisitos eran mínimos, ¿verdad? Sin embargo, a veces tenemos un pensamiento equivocado al respecto de Dios. Creemos que Dios nos pone muchas condiciones, nos pone muchas cosas, muchos parámetros, tanto que no podemos soportar. Y es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Él nos dice, mira, todo esto es tuyo. Puedes vivir también en todo tu potencial aquí en la tierra, porque lo que en un principio se perdió, ya fue rescatado a través del Señor Jesús. Ya fue rescatado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya fuimos redimidos de ese pecado y de los pecados que cometimos después, cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta. Y ahora tenemos la oportunidad de empezar con Él, de nacer de nuevo, como dice la Escritura, y entonces empezar a vivir nuestra vida en todo el potencial. Y las premisas son las mismas: fructifiquen, den fruto, por favor, den fruto, multiplíquense, sean personas que puedan controlar, que puedan estar bajo autoridad, que puedan ser autoridad y también estar bajo autoridad, para que puedan vivir en convivencia, para que puedan vivir en armonía unos con otros y en armonía también con el Señor. Y sigue diciendo en Génesis 3, en la página 19, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjese la pregunta: ¿de ningún árbol del jardín? Eso no dijo Dios. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Esto es lo que realmente sucedió. El engaño del enemigo entró en el corazón del hombre y cayó.
Hoy sucede lo mismo. La Biblia nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno está ejerciendo una influencia tal en base a mentiras, porque la Biblia dice que él es el padre de mentira. Entonces el diablo utiliza una gran cantidad de artilugios y de cosas para engañar. El mismo Señor Jesús mencionó claramente, dice, el enemigo, el diablo, vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos está señalando. Entonces, la influencia negativa sigue hasta el día de hoy a través del enemigo. Pero hoy tenemos la respuesta en Cristo Jesús, el cual venció a Satanás, venció a la muerte, y ahora Él nos está dando a todos nosotros también la misma oportunidad. Dice, he aquí, les doy potestad, les doy poder, les doy autoridad para aplastar toda fuerza del enemigo, serpientes y escorpiones, y nada les dañará. Tenemos una promesa de parte del Señor. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió esta mala influencia en el paraíso? Bueno, si realmente había puesto un parámetro, había puesto un límite y había puesto un mandamiento, pues seguramente era porque también habría alguien que tendría que probarles. Fíjese bien, probarles. No era una tentación, no era que Dios puso la tentación, ¿verdad? No, era como una prueba. Y pues ahí estaba enfrente de ellos. Podemos ver que sin una prueba no puede haber verificación. En cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de situación, si no hay una prueba, pues no se puede verificar si realmente las cosas van bien. En todo lo que quiera. Póngalo en cualquier tipo de situación, industria, en obediencia, en relaciones, en lo que sea. Siempre habrá pruebas. Siempre habrá pruebas. Y con el propósito de una verificación. Entonces, sin esta confrontación moral, pues entonces de nada servía. De nada servía haber puesto un mandamiento. Entonces dice aquí, la desobediencia tiene consecuencias y la obediencia nos lleva a la libertad. Ahora, ¿por qué razón? Porque después de la vida, el don o el regalo más importante que Dios le ha dado al ser humano es el libre albedrío, libre voluntad. Yo quiero que le diga al que esté a su lado, puedes hacer de tu vida lo que se te dé la gana. Allá tú. Haz de tu vida lo que quieras, pero allá tú. Porque Dios nos dio esto. Pero ¿qué sucedió? Que el hombre desobedeció y tal y como lo dijo Dios, murió. ¿Murió de qué? Bueno, esto es precisamente lo que tenemos que ir estudiando. Número 1, murió en su relación con Dios. Ahí lo tiene usted anotado, subráyelo si quiere, página 20. Murió en su relación con Dios, porque murió espiritualmente. Él tenía una relación con Dios en todo. Así como Dios es un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ser humano también es trino, tiene cuerpo, alma y espíritu. Y en cuerpo, alma y espíritu se relacionaba con Dios. Pero cuando desobedece, muere espiritualmente. Sigue viviendo como ser humano,
con su cuerpo, lo que le pide el cuerpo, con su alma, que es donde está la voluntad, donde tenemos la personalidad, el carácter, los afectos, las emociones, etcétera. Pero su espíritu, que es el que se conectaba con Dios, se apagó y se murió. Y eso es precisamente cuando nosotros recibimos a Cristo y empezamos a caminar nuevamente con Dios, lo que nace de nuevo. Nacemos del Espíritu. Nuestro espíritu renace a una vida nueva en relación con Dios. 2, murió domésticamente porque se quebró la relación de equilibrio de familia. Se rompió, ¿verdad? Y hasta la fecha, qué difícil, ¿verdad? Es llevarse con la esposa, ¿verdad? Y con el esposo, ¿verdad? Con razón Pablo decía, mejor no se casen. Y aquí el pastor les está diciendo, mejor cásense, pero rapidito, por favor, ¿verdad? Pero ya, ¿verdad? Pero se rompió el equilibrio. Inclusive dice aquí que empezó a llamar a su esposa Eva, viéndola de una manera totalmente diferente, inclusive acusándola. Pues como no, ¿verdad? Pues si ella fue la que ahí agarró, pero no. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Así que fueron los dos. ¿Y sabe por qué fueron los dos? Porque no había más. Así que nada de que no, aquí los dos. Y los dos fueron responsables. Y número 3, murió también biológicamente. Aunque Adán vivió 930 años, su cuerpo comenzó a decaer y deteriorarse. Ahora, y si se cayó, ¿qué sigue? Romanos 8:18 dice esto. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación misma, dice, está guardando esa esperanza a la que todos hemos sido llamados. La creación misma será libertada de la esclavitud. Nosotros mismos somos liberados de la esclavitud del pecado cuando nosotros confesamos nuestros pecados arrepentidos delante del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar, empezó a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en la misma persona del Rey, del Señor Jesús. Entonces podemos entender varias cosas. Primero, debemos ver claramente que el hombre es responsable de la condición en la que vive actualmente. Así que dile al que está a tu lado, no te engañes. No tiene la culpa tu mujer, ni tampoco tu esposo. Hay una frase extraordinaria en la Escritura que abarca toda la humanidad, los que creen, los que no creen, los que están por acá, los que están por allá, y dice claramente esto: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras discordia, cosecharás discordia. Si tú siembras engaño, cosecharás engaño. Si tú siembras robo, cosecharás robo. No se engañen. Esto es para todos en general. Entonces, di conmigo, yo soy responsable. Eso es, así es. Ahora aguántate, ¿verdad? Entonces, el hombre tomó una decisión y se equivocó.
Pablo les llama en las epístolas que él escribe hijos de desobediencia. Entonces nos damos cuenta que toda la humanidad, el mundo entero está bajo el maligno. Segundo, el hombre es incapaz de autorrecuperar el paraíso, o dicho de otra forma, de redimirse. El hombre es incapaz de por sí mismo perdonarse y sentirse mejor, ¿verdad? Hace algo mal y dice: ay, ya me perdoné. No puede. Y eso es lo que generalmente la gente piensa. Los religiosos, los que vienen a sentarse en la banca, a calentarla, los que vienen aquí a perder su tiempo. Ay, sí, ya me perdoné. No, tú no puedes perdonarte solo. Tú pecaste. El único que te puede perdonar es Dios. Y por eso Él proveyó a su Hijo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que tú puedas entonces tener esa oportunidad. Así que solamente es a través de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de este mismo punto segundo, lo primero es que necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien. Y ya sabemos que fue provisto por el Señor. Cuando el ser humano pierde su excelencia moral que tenía y su condición, inmediatamente cae en rebeldía, en desobediencia, de tal forma que él solo no puede de ninguna manera autorredimirse, autoperdonarse o autojustificarse. ¿Cuántos hay aquí justitos que dicen: es que yo soy más justo que tú, es que yo me justifico? Pues sí, pero de nada sirve. De todas maneras estás perdido completamente. Entonces necesitamos un Salvador. Aquí hay 4 puntos y en todos ellos se termina con letra en negrillas: necesitamos un Salvador. Todos. Tercero, el hombre depende de la gracia divina para la restauración. Dependemos totalmente de Dios, de su gracia, para poder sentirnos en paz, para poder caminar junto a Él, para recuperar lo que teníamos desde un principio. Usted puede vivir una vida en paz, puede vivir una vida en todo su potencial, puede vivir una vida conforme a los parámetros de Dios sin problema. En un principio había un mandamiento. Posteriormente el Señor dio los 10 mandamientos. Y luego hubo 432 leyes. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, Él resume toda la ley en 2 mandamientos. Nada más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué incluyó este segundo? Porque ya estás atrofiado, porque ya le estás echando la culpa a tu mujer, porque ya le estás echando la culpa a medio mundo, porque tú crees que lo que te pasa a ti es porque otros tienen la culpa, porque tú eres responsable. Y aun cuando las condiciones del mundo son de veras difíciles, tú eres responsable de meterte en los problemas. Tú eres responsable de haberte metido en lo que te metes. Tú eres el que toma las decisiones. Por lo tanto, ahora son 2 mandamientos los que nos da el Señor. Y el segundo es muy importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sigue diciendo el Señor, hablando de cómo cayó el hombre, y empieza a hablar con él y le pregunta, después de que había comido: ¿dónde estás, Adán? Y entonces le dice: es que me escondí, tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Dice: pues es que, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Bueno, comió mi mujer y ella me dio. Ah, sí.
Y luego le pregunta a la mujer, oye, ¿y tú? Dice, bueno, no. La serpiente que tú enviaste fue la que a mí me dijo. Ah, y ahí se va la pelotita, ¿verdad? El caso está que uno no tiene la culpa. Por eso el Señor Jesús viene a poner un orden universal, un orden total en nuestras vidas. Es bien importante. Pues bien, usted puede leer esto, está en Génesis 3, ahí en su libro, del 8 al 16 y del 21 al 23. Ahora, la gracia de Dios siempre ha estado presente. Él creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio voluntad propia, le puso un parámetro, le puso algo con que protegerle, le dio realmente la forma en la que podía actuar, le puso ese parámetro juntamente con un solo mandamiento y nada más. Y obviamente la prueba llegó para verificar si el hombre podía obedecer a Dios. Desobedece, cae en rebeldía. Esto se transmite a toda la raza humana y hoy todos nosotros hacemos lo mismo. Pero también Él ha provisto y proveyó desde antes de que esto sucediera, porque así lo dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había provisto la manera en la que el hombre podía recuperar lo que había perdido en el huerto del Edén. Hasta abajo dice, Dios tiene paciencia y disciplina para ti, pero también Dios tiene provisión para ti hoy. Él prometió un Salvador. Prometió un Salvador. ¿Saldría de dónde? De la misma persona que le falló. Esto es de Eva y de Adán. De la simiente de Eva y de Adán, que es de donde provienen todos los hombres, vendría también de esa simiente una persona que viene en el tiempo preciso de Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Él lo proveyó. Entonces Dios tiene salvación para ti hoy. Y aun cuando pensamos que la caída del hombre, como dice aquí, es triste, termina con una promesa y esperanza que vendría un Salvador que aplastaría a la serpiente. Dice, la serpiente te va a morder en el calcañar, pero tú la vas a aplastar si te lo propones, si realmente tú lo deseas. Entonces, en medio de toda esta desgracia, vamos a ver algunos puntos también, 3 de ellos muy interesantes. El primero, Dios tiene paciencia con el pecador. Hay paciencia. Entonces Dios el Señor expulsó, dice Génesis 3:23, al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Lo sacó del Edén, lo mandó a trabajar la tierra, y Dios no destruye al hombre, porque los planes de Dios no serán frustrados. Y da comienzo a lo que conocemos como la historia de salvación. De eso se trata toda la Biblia. El camino de Dios con la humanidad hasta cumplir su promesa de salvación y continuar su propósito. De eso se trata la Biblia. La Biblia habla de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, su máxima creación. Es más, el universo entero, no solamente la tierra, tienen significado por el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Si no hubiera Dios creado al hombre, nada de lo que existe tendría significado. Ni las estrellas, ni las galaxias, ni los planetas, nada tendría significado. Tienen hoy significado porque Dios creó a un ser hecho a su imagen y semejanza y lo creó para Él.
y Él sabía todo lo que sucedía y le proveyó nuevamente un Salvador para recuperar su relación, para recuperar su cercanía, para recuperar su vida, porque había muerto espiritualmente, y para recuperar su intimidad con Él. Entonces, tiene paciencia, no lo destruye, porque la Biblia habla desde el comienzo, desde Génesis 3 hasta el último libro en Apocalipsis, de que el Señor nuestro Dios tiene un propósito muy claro para su vida, para la vida de cada uno de nosotros, y lo que Él desea es salvarnos. Por eso somos salvos por Cristo. Por eso ese es el plan perfecto de Dios. Número 2, provisión en la necesidad. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Sí, se habían quedado desnudos y Dios los vistió. Hoy el hombre tiene muchísimas necesidades. Todos tenemos muchísimas necesidades en todos los aspectos. Pero el Señor lo que primeramente desea cubrir en el ser humano es su vergüenza. Su vergüenza. Que habiéndonos dado todo, somos tan necios, tan rebeldes, tan egoístas, tan egocentristas en nosotros mismos, que hacemos lo que se nos da la gana. Y lo primero que Dios desea es traer una provisión tal que quite la vergüenza. Todos tenemos vergüenza por alguna cosa en nuestra vida, y la única manera de quitarla es cuando vamos delante del Señor, del Señor Jesús, le pedimos perdón, confesamos nuestro pecado y empezamos a caminar con Él. Es la única forma. Entonces Él también es la provisión en nuestra necesidad. Y aparte, esta acción tiene implicaciones profundas, dice, y el inicio de todo un sistema sacrificial para limpiar los pecados. Eso lo vamos a ver en capítulos más adelante, acerca de cómo empezó el Señor a ir inclinando la mente, el entendimiento del ser humano, para entender lo que es la expiación, el pago que se tenía que hacer por el pecado, porque hay un juez. Y dice la misma escritura que la paga del pecado es muerte, es la muerte. La paga del pecado es la muerte, de tal manera que si tú estás en pecado, vas a morir en pecado y te vas a ir al infierno. Tú puedes encontrar en la escritura varias escrituras, varios versículos, aún el mismo Señor Jesús hablándonos acerca del infierno. Esa es la muerte más terrible que le puede pasar a un ser humano: la separación absoluta de Dios y el sufrimiento eterno. Muerte, muerte. Y por eso es que nos damos cuenta que desde un principio Dios, con su pueblo al que escogió, empieza a enseñarles poco a poquito cómo era el proceso, de tal manera que todo ese proceso sacrificial de víctimas inocentes, de expiación por su sangre, etcétera, iban a caer para que pudiéramos entender cuando llega el Cordero de Dios que quita el pecado, para que pudiéramos entender con claridad el sacrificio único y para siempre que trajo el Señor como una solución a toda la humanidad. Entonces, esto es importante. Punto número 3, promesa de salvación. Dice aquí en Génesis 3 lo que les comentaba. Dice el Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Le está hablando a Satanás, le está hablando al diablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la respuesta. Dios promete la llegada de Él, y no se refiere a la raza humana en general, pero este pronombre que está en singular se refiere al postrer Adán. La Biblia habla de que hubo un primer Adán, pero el postrer Adán, el segundo Adán, postrer Adán y último, no hay más, es Jesús. Y Él desde entonces ya está refiriéndose a esta promesa, que vendrá y que es el que vencerá, el que trae toda la respuesta para nuestras vidas. Entonces es el que llegaría en el nombre de Dios a rendir su vida por los pecados de la humanidad, el que sufriría pues la aflicción del mal y la pena del pecado, que es la muerte. Todos sabemos que el Señor Jesús murió en la cruz para pagar la cuenta de toda la humanidad y del pecado de toda la humanidad, pero no había nadie que podría hacerlo, sino solamente uno que estuviera sin mancha y sin pecado, y eso fue Jesucristo. Y Él lo hace, y entonces obtenemos nosotros, creyendo en Él, el perdón de nuestros pecados. En la narración de Génesis dice aquí, donde vemos esta transición del maravilloso paraíso al difícil mundo caído en el que vivimos hoy, se encuentra la promesa de gracia personificada en el Salvador, que nos permitirá entrar nuevamente a un mundo donde no existe el pecado y la pena de la muerte ya no esté más. Y lo más importante, a una relación restaurada con Dios el Padre. Esto lo está mencionando aquí Alberto, el autor de este libro, dentro de todo lo que hemos aprendido también todos juntos a través de la Escritura. Por eso en Juan 14:6 hay una aseveración y hay un absoluto que existe en la Escritura. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy. No hay otra forma. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y tú dirás: ¿y por qué esa exclusividad? Porque algunos así le llaman, ¿verdad? ¿Por qué esa exclusividad? Porque Él te creó. Así de simple. Cuando la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, allí estaba el Espíritu Santo, allí estaba Jesús y allí estaba el Padre. Y si Él te hizo, Él es el único que tiene el derecho y sobre todo la gracia, la bondad, la misericordia, la compasión para poderte rescatar. Nadie más, solamente Él. Nada más, no hay otra. Entonces Él menciona esto. Ahora, coja su lapicito, por favor, para la siguiente página. Dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Cuál es la causa de que en Adán todos morimos? La desobediencia, ¿verdad? Entonces, ahí le tienes que poner la desobediencia. ¿Cuál es la causa? La desobediencia. Desobedecer es un pecado, mentir es un pecado, rebeldía es un pecado, orgullo es un pecado. ¿Cuál es la muerte de la que habla el autor de Corintios? La muerte espiritual, ¿verdad? Morimos espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la vida que tenemos en Cristo? En Cristo tenemos
vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en la presencia de Dios. Hay gente que piensa que Dios nos tiene aquí en la tierra sufriendo para que supuestamente a través de nuestro sufrimiento alcancemos el cielo. No hay nada más equivocado, erróneo, de una mente totalmente desquiciada el decir eso. Mentira. Hay gente que piensa, es que yo tengo que sufrir aquí para que pueda alcanzar el cielo y la vida eterna. Están equivocados. Dios quiere que aquí en la tierra, que es donde está el conflicto universal, es donde están todos los problemas, tú los puedas vencer en Cristo Jesús con nuestro Salvador y puedas obtener una vida que puedes vivir aquí en la tierra en abundancia, que valga la pena vivir, y además también cuando tengas que irte vayas a la presencia de Dios por la eternidad. Pero ¿qué caso tiene que el hombre viviera aquí una tortura? ¿Quién quiere vivir una tortura? A ver, yo les garantizo que ahorita los torturo y se van al cielo. ¿Quién quiere vivir una tortura? A ver, sin embargo, tú eres responsable de tu tortura. Tú solito. Si te metiste en problemas, si andas en mentira, andas en pecado, andas en rebeldía, andas en... Lastimosamente tú eres responsable. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vivas en paz. Dios quiere que vivas en justicia. Dios quiere que vivas sano. Dios quiere que alcances tu potencial, que tengas tus hijos como en un principio, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, dominen sobre toda circunstancia. Y por eso Él está trayendo la provisión en Cristo Jesús de todas estas cosas para que puedas alcanzarlo. ¿Cuál es la vida que tenemos en Cristo? Vida en abundancia aquí en la tierra, vida eterna en el cielo. Completa las palabras que faltan en las siguientes frases. El hombre es responsable. El hombre es capaz. El hombre es dependiente. Exactamente. Y con esto podemos entender que nosotros tenemos toda la libertad, el libre albedrío, nuestra propia voluntad para que podamos lograr lo que deseamos aquí en la tierra y también llegar al cielo. Porque dice que aquí podemos ir creciendo y madurando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto cuando estemos en la presencia del Señor. Pues Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana para ver el plan de la salvación.